bueno, esta es nuestra quinta semana de nuestra serie que se titula Jesús es Rey. Ya 5 semanas que hemos aprendido de Jesús, hemos conocido más de Él y ha sido para mí personalmente una serie muy, no solo informativa, pero es una serie que me ha ayudado a conocer a Jesús de una manera más íntima, de una manera más cercana a Él. Pero son 5 sermones, ya esta será nuestra quinta semana. Si ustedes se han perdido de cualquiera de estos mensajes, les animo a que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar los mensajes disponibles para ustedes, para que los escuchen todos y se pongan al tanto con nosotros. La semana pasada Pastor Paul estuvo con nosotros compartiendo sobre la historia de la transfiguración de Jesús. Esta historia es una historia maravillosa. Este momento es un momento icónico en la vida de Jesús y como ya lo hemos visto en la serie, toda la serie lo hemos visto, cómo Dios mostraba la identidad y la autoridad de Jesús en cada una de estas áreas que nosotros hemos estado hablando, cómo lo presentó y lo afirmó como el Hijo de Dios, como Rey soberano, cómo es que le da su identidad y su autoridad como Dios y como Salvador. Entonces, en esta historia también de la transfiguración, es un momento, no solamente un momento especial para los discípulos que estuvieron con Jesús, pero fue un momento para que nosotros podamos ver un vislumbre de la autoridad y de la identidad de Jesús. La palabra ahí nos dice, nos compartió Pastor Paul, que en este momento Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan con él, fueron a la montaña y ahí en la montaña Jesús se transfiguró y vieron a Elías y a Moisés. Algo muy importante de esta historia es que Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento y Moisés representa la ley. Y en ese momento se cumple algo que en la palabra de Mateo 5:17 dice, que Jesús no vino a abolir la ley ni a los profetas, sino a darle cumplimiento. En ese momento se puede ver la identidad y la autoridad de Jesús como el cumplimiento de los profetas y de la ley. Qué maravilloso, ¿no? Cómo podemos ver esos destellos de la presencia y de la unción y de la autoridad de Jesús a través de todo el Antiguo Testamento, revelación que nos es dada por medio del Espíritu Santo. Y también aprendimos que el mismo Jesús que está con nosotros en la cima de la montaña es el que está con nosotros en lo más oscuro del valle. Ese es el Dios que tú y yo le servimos y para mí es digno de toda gloria. Amén. Hoy hablaremos de la importancia de la fe y de la procesión de la fe. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que la progresión, de la fe? El título del mensaje de hoy es Fe que cambia tu manera de ver. Y vamos a hablar sobre una historia que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 10. Si tienen su Biblia, los invito a que lo abran ahí en Marcos capítulo 10. Y si no, yo estaré compartiendo con ustedes esa historia. Pero empieza hablando cómo es que Jesús y sus discípulos van saliendo de Jericó. La ciudad de Jericó es la misma ciudad que se habla en el Antiguo Testamento, aquella ciudad que se fue destruida y tomada por el pueblo de Israel. Pero ahora estamos en un Jericó reconstruido. Nos dice la historia que Jesús va saliendo de Jericó, va rumbo a Jerusalén porque la Pascua ya se acerca. Entonces Jesús va saliendo de la ciudad y dice que al salir de la ciudad había un hombre sentado al lado del camino. Este hombre era un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Este hombre obviamente no puede ver, pero escucha que Jesús de Nazaret se aproxima y lo que hace en este momento cambia todo. El primer punto de nuestra noche se llama la fe de antes de que suceda el milagro. La fe de antes de que suceda el milagro. Vamos a leer esta porción de la historia en Mateo 10, de versículo 46 al 52. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David,
ten compasión de mí. Cuando Jesús oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego y le dijeron, anímate, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Y le dijo Bartimeo, mi rabí, quiero ver. Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por todo el camino. Me gustaría invitarles a que oraran conmigo. Señor, te doy gracias, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos revela más y más de quién eres tú, de tu amor, de tu gracia, Señor. Pido en este momento que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Espíritu Santo, te damos libertad. Te pedimos que tú sujetes todo pensamiento de distracción en el nombre de Jesús y que podamos recibir tu palabra, recibir lo que tienes para nosotros hoy. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí en esta historia, en Marcos 10:47 dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo supo que Jesús venía no porque lo vio, pero porque él escuchó, porque obviamente no podía ver con sus ojos físicos, escuchó que Jesús se acercaba. Y en cuanto escuchó que Jesús se acercaba, él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque él no podía ver físicamente, él ya había visto algo que la multitud se había perdido. Bartimeo, mientras la multitud veía a un hombre que hacía milagros y prodigios, Bartimeo veía al rey. El nombre que Bartimeo utilizó no es un nombre común, es un título de realeza. Hijo de David, es el prometido Mesías para el pueblo de Israel, para los judíos. Cuando él dijo este nombre, él está diciendo que él es el Mesías presente. N.T. Wright, teólogo erudito, dice esto sobre esta historia. Llamar a Jesús hijo de David es reconocerlo como el verdadero rey de Israel. El ciego reconoce al rey antes de la multitud. ¿No se les hace sorprendente que un hombre que no puede ver, un hombre que no tiene la habilidad de ver con sus ojos, pudo ver con su corazón, saber que Jesús era rey antes de que la multitud que lo seguía, que estaba viendo los milagros, que estaba escuchando la voz de Jesús, que estaba viéndolo en persona, lo pudieran reconocer como su Mesías? Porque después de esta historia, como les mencioné, ellos ya van en camino a Jerusalén porque se acerca la Pascua. Y esta gente que acompañaba a Jesús en ese momento, esa multitud que iba con él, escuchándolo y viéndolo hacer milagros, es la misma gente que días después decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es increíble ver que podemos estar caminando con Jesús, podemos ver los milagros y prodigios de Jesús, podemos escuchar la palabra viniendo a la iglesia los domingos o los jueves o cuando pongan su podcast o el YouTube, pueden escuchar la palabra de Dios, pero aún así no reconocerlo como el rey que es. Porque Jesús no es un maestro. Jesús no es un hombre solo de buenos valores. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Jesús. Y aquí la palabra nos muestra, había una multitud, pero la multitud no lo reconoció como Mesías. Pero el ciego sí. Qué irónico que alguien quien no puede ver lo pudo reconocer como quien era él. Pero ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Básicamente lo que esta escritura nos dice es que la fe comprende como realidad lo que no podemos percibir por nuestros propios sentidos físicos.
La fe comprende como realidad lo que no podemos percibir con nuestros propios sentidos físicos. Eso es la fe. La fe es la que cree aun cuando la razón no lo puede comprender. La fe nos hace entender lo sobrenatural de Dios. El punto número 2 es: la fe no se queda callada. Vemos en la historia, en el versículo 48, dice: muchos lo reprendían y decían que le decían que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Imagínense conmigo en este momento donde él está sentado al lado del camino, viene la multitud, todos quieren escuchar de Jesús, todos quieren saber lo que está haciendo, quieren ir cerca de él. Y este hombre comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente: cállate, no te va a hacer caso, no te va a ver, no te va a escuchar. No te puede ver, ahí estás tú, ¿por qué? No, ya cállate. Se molestaron con él, lo reprendieron, pero la palabra dice que Bartimeo no se quedó callado, no se intimidó por la multitud, sino que él gritó más fuerte: hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabía que no había nadie más que lo pudiera sanar. Él sabía que ese era su momento, y si él se perdía ese momento, ya no habría otra oportunidad. ¿Cómo lo sabía? Porque una vez más Jesús ya iba a Jerusalén. No sabía que lo iban a crucificar en unos cuantos días, pero él ya iba de paso, ya iba saliendo de la ciudad. ¿Quién sabe si va a volver? ¿Cuántos de nosotros estamos sentados esperando el milagro de Dios? Esperando que Dios haga algo en nuestra vida. Y tenemos el momento indicado, el momento en donde podemos sentir la presencia de Dios, donde podemos y sabemos: Dios está aquí. Y porque las voces que escuchamos nos dicen: no vale la pena, no te va a hacer caso. Ya oraste por eso y no te respondió. Tal vez eso no es para ti, ya déjate de cosas. O inclusive no solo tus voces, pero las voces de las personas a tu alrededor. Ya tienes años yendo a la iglesia y sigues enferma. Ya cuántas veces no te han puesto manos y orado por ti y no se te quita esta enfermedad. Ya tú en la iglesia todos los domingos y tus hijos allá perdidos. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa situación, en ese momento donde estamos al lado del camino y la multitud habla en contra de nosotros y nos reprende y dice: cállate, cállate? Y nos quedamos callados y le hacemos caso a la voz y decimos: no me va a escuchar, ¿para qué? Pero Bartimeo no hizo eso. Bartimeo no le importó la multitud. Él no se detuvo. Él gritó más fuerte. Y esto me recuerda a otra historia en la Biblia también, de una persona que vivió algo similar. La conocemos como la mujer con el flujo de sangre. Esta mujer vivió enferma por 12 años. No había nada, no había nadie que le pudiera ayudar en esta enfermedad. Ella sangraba todo el día, todos los días por 12 años. No podía encontrar sanidad, no podía encontrar tratamiento, no, y ni siquiera podía acercarse a nadie porque la veían como una persona que no era limpia, una persona que era rechazada, una persona que no se podía mezclar con la gente. Y ella escuchó de Jesús, los milagros y prodigios que Jesús estaba haciendo. Y ella dijo: si solo puedo tocar su manto, yo seré salva. Y la palabra dice que ella no se detuvo por la multitud, ella luchó en contra de la multitud y fue a Jesús y tocó el manto de Jesús sin importarle el qué dirán, sin importarle lo que dijeran de ella. Ahora, ¿qué me cuentan de aquellos 4 amigos de los que hablamos hace 2 semanas? Aquellos 4 amigos que tenían un amigo paralítico y lo llevaron a ver a Jesús. Llegando al lugar donde Jesús se encontraba, había una multitud tan grande
que no se podía entrar por las puertas o ventanas. Y estos 4 amigos no se rindieron. Estos 4 amigos no dijeron, no, pues ya es la próxima, vámonos. No, dijeron, se subieron al techo, abrieron un agujero y bajaron al hombre en la camilla de frente de Jesús. Su fe admiró a Jesús. Su fe llamó la atención de Jesús. Puedo contarte historia tras historia del Nuevo Testamento, inclusive en el Antiguo Testamento, donde vamos a ver cómo la fe de hombres que les conocemos como hombres y mujeres de la fe han movido el corazón de Dios y milagros han sucedido por su fe. Puedo estar aquí toda la noche contándote. Tú puedes pararte aquí y contarnos a nosotros cada historia y cada momento que Jesús se ha revelado, su poder se ha manifestado en tu vida. Historia tras historia, milagro tras milagro. Podemos seguir hablando aquí todo el día de Jesús. O tal vez no. Tal vez estás sentado aquí y dices, bueno, yo no tengo una historia de milagro. Yo aún estoy esperando mi milagro. He orado, pero no me ha respondido Dios. Le he pedido, pero no me ha respondido Dios. Pero quiero recordarte en esta noche que la fe no es pasiva. La fe no se intimida. La fe es insistente. No te puedes quedar sentado y esperando a que llegue el milagro y dejar de pedirle al Señor. No, tienes que gritar más fuerte. Tienes que orar con más ferveza. Tienes que buscarle más. Tienes que pasar la multitud como la mujer con el flujo de sangre. Tienes que pasar por los pies de todos aquellos, aunque te pisen, aunque te pateen, aunque te digan nombres, aunque te digan cosas. Tú vas delante y tú pushas enfrente hasta llegar a Jesús. No importa lo que te cueste, porque tú y yo sabemos que no hay nadie más que pueda responder al milagro que necesitas. No hay nadie más. Y ese es tu momento. Yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero que tú pases de largo. Yo quiero que si tú estás aquí, yo quiero sentirte, yo quiero tocarte, yo quiero ver tu gloria. Yo no quiero que sea un día más donde, oh, sí, por aquí pasó Jesús. No, por aquí venía Jesús y yo clamé y Él se detuvo. Eso es lo que quiero que escuchemos esta noche. Que todas estas historias tienen algo en común. Que cuando ellos clamaron en fe, ya sea con voz, porque esta mujer no habló. Ella dijo, si hablo me van a echar, si hablo me van a correr, porque no se supone que yo debo estar aquí. Ella no habló, ella no gritó, ella no dijo nada, ella nomás se metió por debajo de todos para llegar a Jesús. De la misma manera debe de ser con nosotros. Nuestra fe debe de ser persistente, no puede ser pasiva, no podemos ser intimidados. Porque no hay nadie más que pueda responder a nuestro clamor. La fe no obliga a Dios a obrar, pero te posiciona tu vida para ver su poder. No es tu fe la que hace que Dios obre, pero cuando Dios escucha, cuando Dios ve, cuando Dios siente tu fe, Él se detiene. Eso le llama la atención y Él se detiene, y cuando ve tu fe y cuando ve tu osadía de decir, no importa, Señor, lo que tenga que hacer, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos días, cuántos meses, cuántos años, yo voy a seguir buscando de ti, no importa. Milagros suceden. Milagros suceden. El punto número 3 es: la fe responde al llamado de Jesús. La fe responde al llamado de Jesús. En Marcos 49:50 dice: entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, Él te llama. Él arrojó su capa, se levantó de un salto y fue a Jesús.
Una vez más, en versículo 50, él arrojó su capa, se levantó de un salto y fue a Jesús. Este hombre no tenía nada más en su posición, más que su capa, que yo me imagino la ponía en el suelo para sentarse y estar ahí pidiendo. Pero en cuanto Jesús lo llamó, él no lo pensó dos veces. Dice que inmediatamente él arrojó su capa, todo lo que tenía, la única posesión que tenía, su seguridad, su identidad, su sustento. En ese momento él la arrojó y fue a Jesús antes de que Jesús hiciera el milagro. Jesús todavía no lo había sanado. Y él corrió a Jesús. ¿Cuántos de ustedes aquí podrían decirme con 100% de seguridad de que si Jesús ahorita te llama y te dijera ven, tú dejarías todo atrás? A la esposa, a los hijos, a la casa, al carro, a todo. No, me está hablando el Rey. ¿Cuántos de nosotros? Yo les voy a ser honesta, yo la pensaría un poquito. Si traigo a mis hijas, diría, ¿me las puedo traer? También a ellas, Señor. O si el Señor me dijera, quiero que dejes casa, carro, esposo y familia, quiero que te vayas al otro lado del mundo. Ay, no sé. ¿Y luego cómo le hago allá? ¿Que me siguen después o qué? O que el Señor te diga, quiero que dejes ese negocio porque no es donde yo quiero que estés invertido. Quiero que dejes esa carrera. Quiero que dejes ese trabajo. Quiero que dejes a esa persona. Iríamos inmediatamente como Bartimeo. Porque muchos de nosotros estamos aquí sentados esperando recibir el milagro. Queremos recibir el milagro y luego seguir a Jesús. Señor, es que mira, si me das más dinero, yo te sigo a donde quieras. Señor, es que si me das la casa, yo te sigo. Señor, es que si me das el trabajo, yo te sigo. Si me das salud, yo te sigo. Pero Jesús está esperando esa fe que diga, Señor, aunque no me des nada, yo te sigo. Aunque lo pierda todo, yo te sigo. Porque al final de cuentas, Señor, al último de todo, eres tú y nadie más que tú. Porque la palabra nos dice que cuando muramos, no nos llevamos nada. Nada. Estás sentado esperando el milagro de Dios para entonces así entregarte a Dios. El punto número 4 es, la fe responde de diferentes maneras. A lo largo de los evangelios vemos que no todos responden a Jesús de la misma manera. Como lo mencioné antes, Bartimeo lo dejó todo. Él tenía la fe que deja todo por Jesús. Bartimeo gritó, insistió, él creyó. Cuando Jesús lo llamó, él fue y lo dejó todo. Y dice que de ahí después, dice que después de ser sanado, Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Pero dice ahí la palabra que él fue instantáneamente sanado y siguió a Jesús por el camino. No se alejó de Jesús. Él siguió a Jesús después de su milagro. La fe que toca a Jesús es la fe de aquella mujer con el flujo de sangre que dijo, no importa lo que tenga que hacer, yo tengo que tocar su manto. No gritó, no hizo escándalo, no se acercó, perdón, no, lo único que hizo es que se acercó con fe. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Y los discípulos así como que, estamos rodeados de gente, Señor. O sea, sí, pues muchas personas te tocaron. Y dice Jesús, no, pero yo sentí poder salir de mí. Alguien me tocó.
ese tipo de fe que toca al Señor. Existe la fe que sorprende a Jesús. Hay una historia en Lucas 7 que nos habla de un centurión que tenía a un siervo enfermo. Y él ve a Jesús, y este hombre no era una persona judía, era un gentil, no era judío. Él ve a Jesús y le dice: tengo un siervo que está enfermo, pero tú no tienes que venir a la casa con él, simplemente tú di la palabra y será hecho. Y ahí en Lucas 7:9 dice: al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud con lo que lo seguía, le comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Una fe que sorprende a Jesús. ¿Qué tan grande era la fe para que Jesús se sorprendiera? Pero también hay una falta de fe que limita lo que Dios puede hacer. En esta historia nos cuenta que Jesús está en Nazaret con su gente. Este es su lugar donde él nació. Está con las personas que lo conocieron desde chiquito. Lo vieron crecer. Él creció ahí, de ahí se fue. Ellos lo conocían a su familia, conocían a los primos y a los tíos y a todos los conocían. Dice la palabra que Jesús ya está ahí en Nazaret, está predicando la palabra, está hablando en las sinagogas. Y dice que la gente empieza a cuestionarlo y a burlarse de él. Y empiezan a decir: ¿qué no es este el hijo de María? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este el hermano de...? ¿Quién es este? ¿Quién se cree? ¿Quién le ha dado autoridad para decir estas cosas? Y nos dice ahí en Marcos 6, 4-6, dice: por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos e imponerles manos. Y él se quedó asombrado por la falta de fe. Jesús estaba rodeado de personas que lo conocían, personas que sabían exactamente quién era él, de dónde venía. Habían escuchado, yo me imagino, el plan y las promesas que Dios había hablado sobre él. Pero dice que estando ahí, ellos dudaron. Era tanta la duda, era tanta la falta de fe que él no pudo hacer milagros ahí. Que Dios nos perdone y que nunca nos pase que en este lugar estemos aquí congregados y que la presencia de Dios esté aquí y no podamos identificarlo y sea tanta nuestra falta de fe que Él no pueda hacer milagros. Porque déjame decirte que estar tan cerca de Jesús y estar revuelto en todas las cosas de Jesús, como la multitud que vimos con Bartimeo, podemos caminar con Jesús, podemos escuchar a Jesús, podemos ver lo que está haciendo Jesús, pero si nuestros ojos en nuestro corazón no están dispuestos a verlos y reconocerlos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ahí es donde nosotros vamos a perdernos de la gloria de Dios. Porque no es solo escuchar, no es solo ser parte, no es solo admirar, es creer que Él es quien Él dice que es. La palabra nos dice que para ser salvos tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que creer, si no crees entonces no vas a ver los milagros de Dios. Dios no se detiene ante ojos que no ven, pero sí ante corazones que no creen. Si tu corazón no está convencido de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces no vas a ver
la mano de Dios moverse en tu vida, en tu iglesia, en tu comunidad, en el mundo, porque está cegado de tu corazón. Porque la palabra nos dice que nosotros vivimos por la fe, no por la vista. No vivimos por las situaciones que están a nuestro alrededor. Eso no dicta quién es Jesús. Tus problemas no determinan quién es Jesús. No importa lo que pasa en este mundo, eso no cambia que Él está sentado en el trono. Eso no cambia. Pero tienes que tener fe. La incredulidad no detiene a Dios, pero sí limita lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios sigue siendo Dios, creas o no creas, pero el que tú creas o no creas determina qué tanto puede hacer Dios en tu vida. Entonces la pregunta de hoy, si me puede acompañar la banda de adoración, por favor. La pregunta de hoy no es si Dios puede hacer el milagro. Esa no es la pregunta. La pregunta de hoy es, ¿qué tipo de fe tengo yo? La fe que clama a Jesús, aun a pesar de la multitud. La fe que se acerca a Jesús aun a pesar de los problemas. La fe que cree sin ver y le dice, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. O la que duda. Porque déjame decirte algo, iglesia. Jesús sigue pasando como pasó en Jericó. Jesús sigue obrando como lo hizo en Jerusalén. Jesús se está moviendo. Jesús está haciendo algo en todo el mundo, en toda la iglesia. Él se está manifestando, su poder se está moviendo. Él es real, Él es quien Él dice que es. Pero no vamos a ver esas señales y prodigios si no creemos que Él es Rey. Si no confiamos en Él. Y déjame decirte que cuando Jesús fue resucitado, en Marcos 16, 15 al 17, esto no va a aparecer en la pantalla, se los voy a compartir. Él le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, dice el Señor, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Esto es lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando ya iba Él a ascender al cielo. Y yo te digo en esta noche, yo quiero ver esos milagros. Donde mi situación, mis circunstancias no determinan que Dios es Dios. Donde yo voy a orar por los enfermos y sanarán. Donde yo voy a decir a aquellos que se arrepientan y ellos vendrán al Señor, no por mi poder, pero porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. ¿Tú crees lo que Él dice? ¿Tú crees que si tú con tu fe pones tus manos en la persona que está enferma, esa persona será sanada? Yo creo que el Señor en esta noche está buscando esa fe que lo detenga, esa fe que lo haga detenerse y decir, alguien me tocó.
yo sentí poder salir de mí. Alguien me tocó. Y yo no sé tú, pero yo no necesito que el Señor me toque. Yo necesito tocarlo a Él. Yo necesito tocarlo a Él. ¿Y cómo tocamos al Señor? Con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra entrega, donde no dependemos de qué tan buena está la alabanza o no, donde no importa si se quitan las letras de la canción o no, donde no importa quién está a mi alrededor, quién me está viendo. Tal vez hoy tú viniste con una necesidad, en busca de un milagro, en busca de algo que te ayude en tu necesidad, en tu enfermedad, en tu relación, en tus finanzas. Y tú estás sentado diciendo, es que no sé qué hacer. No sé si gritar, no sé si quedarme callada, no sé si gatear, no sé qué hacer. Clama a Dios. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a Dios. Todo lo que tienes que hacer es como dijo Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y tu fe lo detendrá. Tu fe lo detendrá. En Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que crea en Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta noche yo te voy a retar, porque iglesia, hay un mundo perdido y el reloj está marcando. Y yo no quiero llegar a la presencia de Dios y que me diga, ¿qué hiciste? Lo tenías todo, porque todo lo que necesitamos es a Jesús, amén. No necesitamos nada más para compartir de quién es Él, de su amor, de su salvación, de su poder. No necesitamos nada. Honestamente, si nos quitan el edificio, Jesús sigue siendo rey. Honestamente, si se apagan las luces y los músicos no vienen, si yo no estoy aquí, Jesús sigue siendo rey. Pero Él te ha dado la oportunidad de formar parte de su reino. Recordemos cuando recién le conocimos, que todo lo que queríamos era hablar de Jesús. Me digan lo que me digan, le caiga mal a quien le caiga mal, no me importa. Yo le voy a decir a todo el mundo, Señor, mándame a China si quieres, yo voy. Yo voy a donde tú me mandes, yo voy. Que nunca te vas a casar, no me caso, ¿qué tiene? No vas a tener hijos, no tengo, ¿qué tiene? Lo que el Señor me pida, yo lo hago por Él. Pero nos familiarizamos con el Señor, con su presencia, con su mover, que se nos olvida quién es Él. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Que nunca se nos olvide, iglesia, quién es Él. Que nunca se nos olvide, no lo que ha hecho por nosotros. Eso es fácil recordar. Lo que Jesús hace por nosotros es fácil recordar. Se nos olvida quién es Él. Que si pasara por estas puertas, todos caeríamos al suelo de su poder, de su autoridad, de su majestad. De que somos así diminutos delante de su grandeza, pero aún así nos ama.
Aún así quiere darte lo mejor. Dice, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. No vas a necesitar nada porque yo soy tu pastor. Yo voy a proveer, yo voy a ir delante de ti. Nadie ni alma que se forje en contra de ti va a prosperar, porque yo soy tu Señor. Él es tu estandarte, Él es tu sanidad, Él es tu amigo, Él es tu Padre, Él es todo lo que necesitas. Él es todo. Todo lo que tienes que hacer es creer. Creer que Jesús es Hijo de Dios. Y que no hay problema, enfermedad, necesidad más grande que Él. En este momento les pido que se pongan de pie. Y yo quiero invitar a nuestro equipo de oración, y si podemos tener algunos de los pastores y líderes que pasen aquí enfrente. Y no son ellos los que tienen el poder, no son ellos los que tienen la habilidad de llevarnos a la presencia de Dios. Tú puedes hacerlo ahí donde estás, no tienes que pasar enfrente. Pero sí hay poder cuando dos o más se unen en el nombre de Jesús. Y cuando nuestras manos se ponen sobre alguien más, sabemos que hay milagros. En esta noche, si tú vienes con una necesidad, un milagro, sea enfermedad, sea una situación en tu familia, en tu matrimonio, algo que parece imposible, déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Que no importa lo que sea, Él lo puede hacer, pero tienes que tener fe. Aunque sea un granito de mostaza. Voy a orar y van a pasar a cantar nuestra alabanza, y en ese momento yo te invito a que si tienes necesidad pases aquí enfrente y que oremos nosotros contigo, nos unamos contigo, porque yo creo que Él está en este lugar. Yo creo que ahorita Jesús está. Espérate, me habló acá. Espérate, me habló acá. Espérate, me habló acá. Estás deteniendo al Señor al pasar. Tu fe lo está llamando. Señor, te damos toda honra, toda gloria, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y no hay nadie en el mundo que se compare a ti, Señor. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque estás aquí y vas a hacer milagros, Señor. Vamos a ver tu gloria en este lugar. Abre nuestros ojos para verte, Jesús. Nuestros ojos del corazón para verte, Señor. Pido en este momento el Espíritu Santo que descienda sobre toda persona en este lugar. Desciende, Espíritu Santo. Habla, Señor, a nuestro corazón. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes lo que hay en nosotros, qué es lo que necesitamos, Señor. Si me falta fe, ayúdame a creer en ti. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Señor. Ven, Espíritu Santo, muévete. Muévete, 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 muévete.